Me envuelves hoy con una canción, melodía de... Hola, Dios te bendiga, bienvenidos en este nuevo día al devocional Tiempo de Renovación del Ministerio Fuego Restaurador. Qué bueno que nos podemos encontrar nuevamente, qué bueno que podemos estar aquí en este lugar compartiendo una palabra del Señor que nos edifique, que nos levante como cuerpo, como el cuerpo de Cristo, porque a eso nos mandó el Señor, a estar unidos como un solo cuerpo, a edificar la iglesia. Y qué poderoso, para nosotros es un placer poder estar contigo cada mañana compartiendo la palabra del Señor. Y hoy te invito a que vengas conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 35. Hoy vamos a hablar de una parte de la naturaleza del Señor Jesús. Pero qué tal si le decimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dirija, que nos enseñe. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, porque somos unos necesitados de ti, somos unos sedientos de ti, Padre, hambrientos por tu presencia, Señor. Queremos ser hambrientos por tu palabra cada día más. Papá, yo clamo en este día que tomes el control de este tiempo, que tu presencia llene la vida de cada uno de los que ve este devocional y que este lugar sea lleno de tu gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Papá, te pedimos que tu presencia nos inunde, que tú nos hables en este precioso día. Te pedimos que nos enseñes, que nos guíes, que obres en nosotros. Padre, usa mi voz, usa mis labios, dame el denuedo para enseñar esta palabra hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y dice la palabra del Señor: Jesús lloró. Mis amados, este versículo es el versículo más corto de toda la Escritura, pero es uno de los versículos que tiene mayor significado y es uno de los versículos más profundos que hay en la palabra, porque detrás de este versículo se esconden muchas cosas poderosas que el Señor en ese momento estaba expresando. Lázaro había muerto. 4 días antes a Jesús le había sido anunciado que Lázaro estaba grave. Jesús no estaba en Betania. En este momento Jesús había ido a Betania, pero 4 días antes le habían dicho: Jesús, Lázaro está grave. Jesús le dijo: todavía no es tiempo de que vaya. Los tiempos del Señor son perfectos. Siempre Él sabe en qué momento debe obrar. Y dice la palabra del Señor que vino Jesús después de 4 días a Betania, que es el lugar donde vivían María, Marta y Lázaro, que eran hermanos. Esta era una familia poderosa porque esta familia eran amigos, muy amigos de Jesús. Es más, era como la otra familia de Jesús. Eran muy amigos. Cada que Jesús iba hacia Jerusalén, posaba en la casa de María, Marta y Lázaro. Era una familia muy amada por Jesús. Lázaro era un muy buen amigo de Jesús. Y cuando regresa Jesús a Betania para ir donde Lázaro, a su tumba, dice la palabra de Dios que Marta vino y de una forma irreverente y hasta grosera le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús continuó, pero luego dice que vino María, y María, con su reverencia, llorando, desconsolada, le dice: Señor, si tú hubieras venido, Lázaro no hubiera muerto. Y dice la palabra del Señor que Jesús miraba cómo lloraba María desconsolada, y cómo los judíos que estaban con ella consolándola también lloraban en el 4.º día después de haber muerto Lázaro. Ese es el dolor que produce la muerte. Y dice la palabra: y Jesús lloró. Y dice un judío en ese momento: wow, cuánto amaba Jesús a Lázaro. Y es de eso lo que quiero hablar hoy, porque
Sí, era muy grande el amor que Jesús tenía por Lázaro, pero el llanto de Jesús, dice la palabra, es al ver a María desconsolada y a los judíos que la consolaban también llorando desconsolados. Es el llanto de Jesús al ver el dolor y el desastre que produjo el pecado desde que Adán y Eva pecaron, que nos apartaron. Eso hizo que el pecado nos trajera la muerte física y que entrara en nosotros también la muerte espiritual. El ser humano no estaba destinado a morir. El ser humano estaba destinado a vivir eternamente. Pero por causa del pecado recibimos dos muertes: la muerte física y la muerte espiritual. Y ese es el dolor y el llanto de Jesús al ver lo que ha producido el pecado en su creación. Lo que ha producido el pecado, el dolor, la angustia que el pecado produce en nosotros. El ver la situación de una muerte, cuánto dolor produce una muerte en una familia, cuánto dolor produce la muerte de un familiar, la muerte de un padre, la muerte de una madre, de un hermano, no importa. La muerte causa dolor y ese es el fruto del pecado y ese es el dolor de Jesús, de ver lo que causa el pecado, el dolor que causa el pecado, el desastre que es el pecado en nuestras vidas, mis amados. Jesús lloró al ver tanto dolor causado por la muerte en María, el dolor que la muerte causó en María, el dolor que la muerte de su hermano causó en ella, el dolor de ver cómo su creación se destruía por causa del pecado de haber entrado en ella. ¡Wow! Y nos revela el amor tan profundo que el Señor nos tiene, el dolor que le produce a Él el pecado por lo que el pecado produce en nosotros mismos. Es muy profundo, no es solamente que a Jesús le salieron unas lágrimas, no, es lo que hay detrás de esto. Jesús lloró porque se dolía tanto de lo que el pecado causa en las vidas, de lo que el pecado trajo, que fue enfermedad, dolor, maldad. ¡Wow! Jesús lloró, es lo que hay detrás. Lloró por causa del pecado que nos destruye. Lloró por causa del dolor que el pecado causa en nosotros. Lloró porque nos ama tanto, tanto, mis amados, te ama tanto que no vale la pena pecar. Te ama tanto que no vale la pena apartarse. Te ama tanto, nos ama tanto que no vale la pena volver atrás. Nos ama tanto que por eso lloró, porque sabía aún el pecado que tenía que cargar sobre sí más adelante en la cruz. Jesús lloró, mis amados. Lloró y luego lo dio todo en la cruz. Por ti y por mí. Y no vale la pena volver atrás. No vale la pena volver a pecar. Fue muy grande el precio. Fue mucho el dolor de Dios, de Jesús, al ver lo que el pecado causa en nuestras vidas. Y al ver lo que el pecado había causado ya. Todo lo que el pecado ha destruido. No vale la pena que el pecado nos siga destruyendo. Vivamos en santidad, vivamos en rectitud. Que las lágrimas de Jesús no sean en vano. Que las lágrimas de Jesús no se derramen más. Mis amados, y ya sabemos el resto de la historia. Jesús, ¿por qué iba a llorar si Él lo iba a resucitar otra vez? El dolor de Jesús es ver lo que el pecado causa en ti y en mí. Por eso lo dio todo Dios, por ti y por mí. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos amas sin comparaciones. Porque tú nos amas profundamente. Papá, muchas gracias por tanto amor, por tantísimo amor hacia nosotros y por darlo todo para que el pecado no nos siga matando, para que el pecado no nos siga destruyendo. Papá, muchas gracias por amarnos tanto. Yo te amo, yo te adoro, yo te bendigo con todo mi corazón, yo te necesito y yo clamo que tú llenes cada día más a los amigos y a los hermanos que en casa nos ven,
a los hijos de la casa que nos ven, Padre, llénalos de ti, dales más de tu presencia, para que estén cada día más apartados del pecado y más santificados. Recuerda buscarnos en Facebook como Minis Fuego Restaurador, en YouTube como Ministerio Fuego Restaurador, y ven con nosotros todos los sábados a las 6:30 para que juntos compartamos la palabra del Señor en el Centro Comercial Supercentro de la Moda Local 203, en el bloque de la entrada principal. Te espero allí. Bendiciones. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.